Ate ya tiene alcalde. Edgar Ortiz Villafranco, periodo 2023-2026. Un ejemplo de hacer empresa en tiempos de crisis. Más de 40 años de emprendimiento por Ate. Diferentes regímenes políticos, económicos y sociales. Una administración con el ejemplo, más allá de las palabras. Empresario del año reconocido por la Iberoamericana de Prensa, por una administración con el ejemplo de nuestros gobiernos locales. Ate ya tiene alcalde 2023-2026. Edgar Ortiz Villafranco, con gran experiencia como regidor en el distrito. Fuerza Popular, recuerda, en una elección vecinal, más allá de la política, lo que cuenta es que tu próximo alcalde sea un vecino como tú. Edgar Ortiz Villafranco, un vecino como tú. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3 y por Virtual Televisión. Tu cita ineludible con lo inédito, lo diferente a nivel de lo que significa nuestra comunicación, no solo nacional sino internacional, tratando de llevarles tal vez algún panorama de vida que muchos lo conocemos, por ejemplo, lo que acontece a nivel de nuestros migrantes. Como siempre estamos detrás de lo que es el evento Notas Migratorias César Vallejo 2022 y tenemos pautado para el próximo 23 de abril en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia, pues un acto de honor, honoris causa, de reconocimiento a personalidades que de alguna manera contribuyen más allá de la demagogia, porque normalmente apreciamos a los políticos que salen como los a las adalides de un cambio o de un movimiento tal vez revolucionario en beneficio de las grandes mayorías desplazadas. Pero hay gente que silenciosamente hace labor social y contribuye mucho más que un político, incluso con salvar una vida, con dignificar incluso la presencia del Perú más allá de las fronteras, ¿no? ¿Por qué los peruanos son bien vistos en el exterior? ¿Por qué no tenemos la fama, por ejemplo, lamentablemente, ¿no?, de nuestros vecinos colombianos que tienen una mala fama? Y se han sumado por ahí algunos otros en los últimos años. Pero no pasa lo mismo con Perú porque precisamente hay banderas que se levantan silenciosamente. Y esas banderas las levantan los hombres de a pie, los que se fueron de repente en momentos de dificultad o simplemente se fueron a emprender una nueva vida hacia algún lugar más allá de las fronteras. Y para hoy precisamente tenemos a dos invitados que el próximo 23 de abril pues van a ser parte de este homenaje a lo que significa la migración, a lo que significa el valor agregado que el Perú tiene más allá de las fronteras, a título anónimo muchas veces, que simplemente pues nos enorgullece de que esto acontezca, tener gente que da un granito de arena en el lugar donde se encuentra, en beneficio de la sociedad donde se encuentra y también enarbolando de alguna manera cuando al final siempre preguntan y dicen, oye, ¿y tú de dónde eres? Pues yo nací en Perú, ¿no? Y eso es algo que debemos de sacarlo en los titulares de los medios de comunicación, más allá de las páginas de horror que a veces son parte de las primicias amarillistas, pues tenemos noticias positivas y hoy pues vamos a compartir este momento con dos invitados. Repito, tenemos a una persona que vive en Estados Unidos y otra que vive en la hermana República del Ecuador, la mitad del mundo como se le conoce. Tenemos a la señora Cristina Camacho, que se fue hace mucho tiempo, ya nos va a comentar sobre lo que ha significado estos años que radica allá en los United States of America, y a nuestro amigo Jorge Acuña Guevara, que radica en Ecuador. También vamos a enterarnos cómo así se fue y luego
cómo se ha constituido de repente su aporte, su labor social a nivel de los lugares donde ellos viven actualmente. Bueno, en primer lugar, las damas. Gracias por estar con nosotros, señora Cristina Camacho. Y bueno, coméntenos ya directamente por qué se fue, cuándo se fue, y a manera de recrearnos un poco su experiencia migratoria. Bienvenida. Muchas gracias, señor Carrión. Buenas tardes a todos y un cariñoso saludo a todos los presentes. Mi nombre es Cristina Camacho Maquiña. Nací en La Victoria hace 77 años. Entonces, realmente, pues, actualmente radico en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, por 52 años. Realmente, cuando yo viajé a Nueva York, a Estados Unidos, fue por un motivo de viaje de placer. Como mi madre me dice, hija, vete a conocer el mundo, pues me fui. Pero antes, en los 25 años que yo viví en Lima, Perú, yo prácticamente ayudé a mi madre en su negocio en la Salina de Chilca, que es un balneario que queda a 65 kilómetros en la Panamericana Sur. Entonces, ahí yo ayudaba a la administración del hotel-restaurante. Y cuando me gradué del Divino Maestro, de la media comercial, ya empecé a trabajar en escala. Y finalmente terminé en escala gigante en la avenida Fonsugarte, que ahí fue donde yo decidí viajar. Pedí una carta de recomendación de los años de servicio que yo había trabajado ahí para presentarlo al consulado. Y de esa manera obtuve la visa de turista. Pero en mi mente no estaba quedarme, sinceramente. En mi mente era, pues, empezar a viajar. Ya tenía 5 años trabajando en escala, una experiencia muy bonita. Trabajé en el departamento de contabilidad. También me gradué de secretaria bilingüe, o sea que tenía una base de inglés y esa fue la razón. Aunque sinceramente yo hubiese querido que mi mami me dijera, bueno, hija, no te puedes ir porque yo te necesito aquí. Yo era la hermana mayor, somos 6. Y entonces yo era la hermana mayor que estaba yo al frente del negocio. Bueno, se dio el viaje un 20 de junio del año 70, que nunca lo voy a olvidar. Viajé a Estados Unidos con una ropita así típica, mi faldita, mi chaleco. Y bueno, mi llegada no fue a Nueva York directamente, llegué a New Jersey, llegué al aeropuerto La Guardia. Ahí me paraba una familia peruana que radicaban, su mamá tenía su casita en el balneario de Chilca. Y así fueron las conexiones, ¿no? Al hotel llegaba gente que tenía familia en Estados Unidos, pues yo empecé con esa chispita, decir, bueno, me gustaría conocer Estados Unidos, y así fue como viajé. Después de, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno, interesante la forma en la que usted describe estos años, ¿no? Del año 70. ¿Qué recuerda usted de lo que dejó, más allá de dejar a su familia? ¿Cómo estaba el Perú a nivel, por ejemplo, político? Porque los desplazados sociales que han habido luego han sido por motivos de Alan García I, ¿no? De Fujimori y su hiperinflación y no sé qué más. Pero en el caso suyo no era eso. ¿O también No, había alguna implicación política? ¿Estaba bien el panorama? ¿Cómo lo veía usted? Mire, directamente no nos afectaba porque mi madre tenía su negocio, restaurante hotel, en los 3 meses de temporada, y mi padre tenía acá su negocio en Manco Capa. Entonces, económicamente no nos afectó. Vivíamos en La Victoria, teníamos nuestra casa propia. Entonces, yo no necesitaba económicamente, todo lo que yo ganaba era para mí, ¿ya? Entonces, cuando había escasez de carne, mi mamá iba a Cañete a comprar la mejor carne que se conseguía allá. Pero políticamente no me afectó a mí, porque estábamos bien, digamos, una clase no pobre, no puedo decir que nosotros éramos pobres, ¿no? Entonces, sinceramente fue un deseo de viajar y tener unas vacaciones en Estados Unidos. Ese fue el motivo principal. Y como dicen ahí en Estados Unidos, la gente viene acá por el sueño americano, de tener casa, de juntar dinero. Pues básicamente esa no era mi idea, ¿no? Acá teníamos casa propia. O sea, prácticamente no de tenía alguna que manera partir. pensó usted regresar pronto, entonces. Jamás imaginó que se iba a quedar Sí, tanto tiempo. sí, yo pensé regresar porque yo dejé 6 hectáreas de terreno en Calanquillo.
Yo trabajé en la tierra con el pretendiente que yo tenía en ese entonces, con la mamá de mi pretendiente, mi hermano, yo éramos tres, teníamos 8, y mi hermano, 8 hectáreas de terreno. Y entonces yo quería regresar para seguir con esa chacra que teníamos, ¿no? Pero la circunstancia, fíjese cómo es. Después de 6 meses de yo llegar a Estados Unidos, bueno, estuve un mes a 2 meses en New Jersey. Yo tenía que hacer algo para sustentarme, para poder vivir, pagar el alquiler del cuarto, comer. Entonces empecé a buscar trabajo. Y la gente que me llevó me tenía como sirvienta, digamos, pues no me decían que no había trabajo. Pues yo esperaba que ellos me dijeran para ir a un sitio a aplicar a una factoría. Entonces, allá en New Jersey, en ese entonces había barras, que son los sitios donde la gente va a tomar, a distraerse. Entonces, empecé a ir y me conocí con unos peruanos arequipeños y ellos me consiguieron trabajo en una factoría de perfumes. Entonces, empecé a trabajar, pero yo dije, este trabajo no es para mí, porque era unos perfumes muy famosos, la marca Chantilly. Y me quemaba las manos, quedaban guantes, y entonces ahí decidí viajar a Nueva York. Bueno, es parte del sacrificio, del cambio que necesariamente pues hay que pasar para experimentar lo que significa una migración. Como sabemos, casi todos los que se van para no volver, pues en algún momento tienen que agenciarse a lo que saben, incluso a lo que no saben, aprender algunos nuevos oficios. Pero Exacto. es parte de la vida, ¿no? Vamos luego a regresar con usted para que nos comente ya la parte social y tal vez incluso su relación familiar que la constituye allá en Estados Unidos. Pero antes nos vamos con Jorge Acuña Guevara, que también tiene una experiencia muy particular allá en la mitad del mundo. Vamos a enterarnos a ver por qué se fue y si fue así para no volver o tal vez él también tuvo simplemente un viaje con la posibilidad próxima de retorno, como acontece con nuestra invitada Cristina Camacho. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Jorge? ¿Cómo está? ¿Cómo está mi estimado y querido amigo Jorge Carrión? Un saludo a este pueblo hermoso, Perú, Perú, que lo llevo siempre en mi corazón. Yo siempre he dicho, un peruano en el exterior quiere su país cuando realmente se porta bien, cuando realmente progresa con dignidad, con sudor, con esfuerzo. Y eso Dios bendice. Bueno, yendo a tu pregunta. Llegué al Ecuador el año 1989, un octubre, recuerdo, frío en Lima. Llegué, bajé al aeropuerto de acá de Guayaquil y un calor inmenso. Sube, dije, wow, digo, esto es Iquitos. Bueno, primer día llegué justamente en octubre, el 18 de octubre, 2019, no, perdón, 1989, efectivamente. Llegaba por una razón, por una compañía transnacional, llegaba a un proyecto, a una empresa acá en Ecuador, en Guayaquil, el cual la máquina nosotros habíamos estado haciéndolo en Lima, de arte gráfica, recuerdo bien, rotograbado, y la función mía era instalar la maquinaria, probarla, capacitar el personal y luego regresar. El tiempo solamente era 3 meses y el calor inmenso decía 3 meses y vuelo. ¿Ah? Recuerdo una amiga que fallecía en un momento dado me dijo, Jorge, calla, porque de los 4, éramos 4 ya, al final, peruanos, en este proyecto, tú vas a ser el único que se va a quedar acá. No, ni hablar, le digo, no, conmigo no entre el calor. Bueno, y así es, 32 años cumplo este 18 de octubre en Guayaquil, Ecuador. Ha sido de gran bendición. Mi esposa es ecuatoriana, tengo 3 hijos, 2 hijas profesionales, mi hijo está en el proceso, mi hija mayor, 6 nietos, 3 de una y 3 de la otra.
y la mayor vive en Estados Unidos, con Obebe, el esposo, y mi otra hija igualmente se está yendo, creo que en agosto, septiembre, a radicar allá. Y estamos con mis hijos, mi hijo solo, viviendo. Ajá. El campo que me desarrollé fue arte gráfica, rotograbado. Pero ya había venido había estado en Chile, en Argentina, en Bolivia, y dije, bueno, llego al Ecuador 3 meses y luego salgo a Colombia y a Brasil. Ese era mi proyecto que tenía. ¿Ya? Pero dice la palabra que tu pensamiento no son mi pensamiento y tu camino son mi camino. Imagínate. He llegado a Colombia y a Brasil después de 30 años. Llegué y el señor igual pisé tierra colombiana y brasileña. Hermoso Ramiro. De los 3 amigos que me acompañaban en este proyecto, los 3 se regresaron y solamente me quedé yo acá. En síntesis, eso es la parte. No salí por cuestiones políticas, nada, ni religiosas. Salí por un proyecto, por un trabajo, realmente, como estoy en otros sitios. Te escucho, Jorge. Sí, sin embargo, sería bueno que recuerdes un poco cómo estaba ese momento en el Perú, en la parte que siempre ha sido la que ha golpeado, en especial al que se va fuera del país. Cómo estaba la economía, tal vez habían problemas políticos que de alguna manera te podían, no tanto sacar del país, porque tú te fuiste por otras razones, pero siempre de alguna manera pues uno está sujeto a lo que pasa, acontece internamente en su país de origen, ¿no? Sí, estoy haciendo memoria. Realmente en 1989 Perú vivía el terrorismo. Yo trabajaba en ese entonces en una compañía en Lima, Plasti Peruana. Recuerdo que estaba ubicada en la Avenida Colonial, cerca a la Avenida Elmer Fosse, 2 cuadras, me parece, 2 o 3 cuadras. ¿Ya? Y caramba, qué tristeza, mi país, ¿ah? Abatida por el terrorismo, Sendero Luminoso, Tupac Amaru. A veces mi turno era rotativo, yo estaba en el departamento de control de calidad y el turno que entraba en la tarde, por decir, ya, 6, 7 de la noche, ¡pum!, apagó. Y la gente lo celebraba, descansar igual. Se tiraba la tarde, el segundo turno y el tercer turno igualmente en oscura la empresa. Y para los trabajadores le digo una fiesta. Pero me daba cuenta que realmente eso estaba colmando la escasez, la producción y el ingreso de dinero a la empresa. Fue muy perjudicial a muchas compañías, muchas empresas, a muchos negocios. Vivimos tiempos muy difíciles. Difícil realmente que quisiera que nunca más llegue realmente. Las generaciones actuales, estoy hablando ya hace 30 años para acá, no han gozado lo que es el terrorismo. Qué tristeza. Pero bueno, ahora vivimos en paz, que es lo importante. Y Bien, esperemos que siempre se mantenga. bien importante lo que comentas, porque tal vez eso también influenció de alguna manera para que dijeras, bueno, por aquí no hay bombas, por aquí tal vez me quedo, ¿no? Un poco puede haber sucedido eso dentro del razonamiento que te llevó a quedarte y a hacer familia incluso en Ecuador, ¿no? Pero volvamos con la señora. No tanto, Dime. me permite un segundo, Sí. no tanto pensó eso en mí. ¿Ah? Lo que realmente yo vi en el Ecuador, una gran oportunidad, porque en mi carrera no había personal calificado, técnico. Dije, bueno, en Perú soy uno más del montón, pero acá soy uno de tantos, mejor dicho. Claro. ¿Ah? Yo venía de una escuela en cual me capacité en Senati, de muy joven. Era egresado de la escuela de Senati y tenía algo que Dios me permitió estudiar, arte gráfico, que en el caso mío sí lo saqué de provecho. No tanto fue yo, sino sé que la cosa todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Es eso. Claro. Sí, extrañaba mi comida, no te imaginas un país tan cerca, hermano, pero había una diferencia hasta en ciertos dialectos, cosas, por ejemplo, a la caigua, que conocemos caigua, le decían achoche. Después al plátano le decían guineo, por ejemplo. A la cola, a la bebida gaseosa crush, ¿se acuerdan? Acá le decían crush.
el primer nombre es Croy, al aguacate, que conocemos como palta, aquí le dicen, bueno, en Perú palta, aquí era aguacate, y para mí eran cosas, sinceramente, entre esas, muchas cosas realmente. Extrañaba yo mi caucao, extrañaba yo mi lomito saltado, mi ceviche, extrañaba mi comida. Me chocó por ese lado, sí, caramba. Mi esposa que tengo, viajó a Lima, muchas veces me viajado a Lima y sabe más peruano que ecuatoriano. Excelente, yo puedo decir que cocina más que una peruana, con todo el respeto de todas las damas. A menos ciertos potajes que no están expertas en la comida peruana. Por ejemplo, algo grandioso que me hace mi cumpleaños, nunca va a faltar. ¿Qué cosa es? El ají de gallina, el papanoncaína, o sea, cada año lo cumplo como un niño. Mi mazamorra morada, mi arroz con leche, mi chicha morada, eso lo mío lo llevo yo adentro. Y cuando viajo yo a Perú con mi familia, le doy los gustos, hermano, que, señor, Perú tiene 3 bendiciones: su música, su gastronomía y su clima. Un clima hermoso es peruano, el peruano. Dice que la costa peruana es un clima femenino. ¿Por qué femenino? Porque en invierno no hace tanto frío como Chile y en verano no hace tanto calor como en Ecuador. Imagínate. Somos bendecidos grandemente. El día puedo caminar 15, 20 cuadras y no estoy transpirando ni sudando. Acá camino 5 cuadras por el calor. Guayaquil, claro. Guayaquil es hermoso realmente. Yo veo que la gente ecuatoriana es tan igual que la peruana, más que todos los guayaquileños, los manabas, por ejemplo, los ríos, del Oro, que estoy comúnmente con ellos en contacto. Es el mismo peruano realmente. Te escucho, Corrito. Perfecto. Sí, bueno, es parte del panorama que tenemos en lo que viene a ser la extensión del Perú. El Perú no solamente es lo que habitualmente conocíamos. Ahora el Perú es ese sentimiento identificado con el Ecuador, por ejemplo, a través de Jorge Acuña, o ese sentimiento identificado con Estados Unidos, de acuerdo a todas las experiencias que puede haber vivido la señora Cristina Camacho, ¿no? O sea, es esa extensión, ¿no? O sea, ya no podemos hablar de un territorio limitado, ya prácticamente las fronteras se rompieron. Gracias aquí a nuestros migrantes. Gracias a ellos, pues, hay un corazón. ¿Quién iba a imaginar, ¿no? Por ejemplo, una relación entre una ecuatoriana y un peruano, ¿no? Y seguramente luego le vamos a preguntar a Jorge que nos comente cómo vivió aquellos momentos de tensión, lamentablemente, entre estos dos países hermanos, ¿no? Y siempre pasan estas situaciones, esperemos que no sean tan fatales como las que hemos tenido a nivel de la historia. Ya se han superado, creo yo, muchos aspectos, pero cuando expectamos el panorama europeo, prácticamente se nos eriza los pelos, ¿no? Se nos paran de punta, porque es increíble que en estos momentos, mientras estamos conversando pacíficamente aquí en Perú, hay gente que está declarando la guerra, lanzando misiles en Ucrania, ¿no? Desde Rusia, lamentablemente. Pero es parte de lo que tenemos que soportar, ¿no? En esta convivencia del 2022, del siglo XXI. Coméntenos, señora Cristina, esas relaciones que ya usted fue adquiriendo con los Estados Unidos, tal vez esa extensión de Perú, ¿no? Incluso en su relación ya familiar, no casándose con un peruano, sino con un dominicano, como tenemos entendido, ¿no? Y haciendo familia caribeña allá en los Estados Unidos de América. Coméntenos un poco al respecto. Bueno, mire, cuando yo regresé a Nueva York, o cuando vine a Nueva York, ¿verdad? A 2 meses después de haber llegado, yo no conocía a nadie, pero yo antes de viajar a Estados Unidos, aquí en Lima, mi hermana me llevó a Miraflores. Ella ya había empezado a coger clases de yoga en Miraflores. Entonces ahí me presentó a un gurú, a un señor vestido de blanco, con barba. Me impresionó un poquito, pero yo no sabía que era la Gran Fraternidad Universal. Entonces yo le dije al señor, pues yo estoy viajando, voy a ir a New Jersey. Entonces tenía un globo terrestre así, ¿verdad? Y me señaló, me dice, aquí está, New Jersey le llaman la ciudad jardín.
Y en ese momento yo no sabía que le llamaban la ciudad jardín. Entonces me dio la dirección de la institución en New York. En New Jersey no había. Y con ese papelito, con esa dirección, pues cuando llegué a Nueva York, pues indagué, busqué, ¿ok? Porque dije yo, no conozco a nadie, pues voy a ver qué es realmente lo que es la institución, esta organización. Y entonces ya ahí conocí a muchas personas, mucha gente de todas partes, caribeños, centroamericanos, norteamericanos, que acudían a esta institución. Y ahí pues me hice prácticamente, digamos, miembro simpatizante. Y empecé a ver qué es lo que había ahí. Y me gustó porque había mucho trabajo social. Ahí fue mi primera pres que yo serví. Aquí en Lima nunca serví. Todo era para mí y mi familia. Y ahí aprendí el amor al servicio, aprendí el servicio incondicional, el servicio impersonal. Mi primer servicio fue dar clases de español a los niños, miembros y simpatizantes de esta organización social, es una organización social, educativa, cultural. Y así fui cogiendo clases de yoga, fui cogiendo clases de naturismo, nutrición, de tal manera que influyó en mí para yo ir a la universidad a estudiar nutrición y licenciarme en lo que soy ahora y lo que he hecho a través de los 40 años. A esta institución llegaba gente, doctores de California, de Miami, a proveer educación, y ahí fui yo aprendiendo. O sea que mucho antes yo de ir a la universidad, yo ya sabía básicamente lo que era la nutrición. Y yo empecé también dando clases de talleres de nutrición para la comunidad. Empecé a dar clases de cocina, demostraciones de comida. Entonces yo vi la necesidad de tener un título para poder exponer, porque en Estados Unidos, si tú no tienes una licencia, tú no puedes practicar, y menos ser empleada por una institución del gobierno o de la ciudad, ¿no? Entonces eso me abrió las puertas y sigo trabajando en eso. Yo ya me jubilé, tengo 12 años jubilada, me jubilé en el año 2010 y sigo trabajando, y ahora mismo, en mayo, tengo 4 presentaciones. Una es, 3 son de las bibliotecas de Queens, y la otra es de Flash Town Hall, que es una organización que se dedica a difundir la música, el arte, y me dicen teaching artist. Yo no toco, no bailo, pero dicen que la cocina es un arte, así que a mí soy la única del grupo, porque hay de todos los países, además coreanos, la parte asiática, que son los teaching artists, y mexicanos, música de Ecuador, también hay un profesor muy bueno, que toca la flauta, instrumentos de aire, y entonces de esa manera he podido difundir a través de mis clases de cocina saludable, la quinoa, la kiwicha, la cañigua y el tarwi. He estado en demostraciones de comida en la televisión, entrevistas en la radio, en fin, he tenido a través también de la Gran Fraternidad Universal poder hacerme conocer y llevar. Y como dicen allá en Estados Unidos, en cierta manera tenemos la oportunidad, no todos, claro, ¿no? Porque podemos servir a través de diferentes organizaciones. Aunque yo esté retirada, no puedo olvidarme de la gente que sufre, la gente que en estos momentos, por ejemplo, no tiene dinero para pagar el alquiler de sus viviendas en Estados Unidos porque no han trabajado 2 años. Hemos hecho protestas, hemos hecho marchas, hemos ido a Albany, que es donde se concentra lo que aquí se llama el Congreso, allá en Albany. Y realmente pues yo me siento muy solidaria y el sufrimiento de estas personas. Como me dice Eladia, tú no necesitas hacer esto, pero sobre todo es un servicio que hacemos porque una vocación, para mí es una vocación.
Y ser nutricionista para mí también es una vocación. Cuando doy mis clases yo vibro, o sea que realmente me siento bien enseñando y sobre todo, mucha gente me ha dicho que yo inspiro a mucha gente y mucha gente ha seguido la carrera de nutrición escuchándome y mucha gente ha cambiado sus dietas, han mejorado en ciertos aspectos. Claro. Así que yo le siento agradecida a Dios que todavía me está dando la oportunidad de poder servir. Eso es. Dios es todo grande, que te da la energía, te da el tiempo y para poder servir. Y bueno, ¿cómo no agradecerle a Dios si tiene usted 52 años en Estados Unidos, ¿no? Radicando? Es licenciada en nutrición, alimentos y dietética y hace labor social en Queens, nos contaba, ¿no? A los niños. Coméntenos un poco de esa labor social específicamente, señora Cristina. Bueno, yo trabajé en diferentes ciudades de la ciudad de Nueva York. Tengo 25 años de haber trabajado para los hospitales públicos de la ciudad de Nueva York. Entonces, he trabajado en hospitales privados, he trabajado en el programa de WIC, que realmente toda nutricionista bilingüe, latina, siempre empieza trabajando en el programa de WIC. ¿Por qué? Porque los participantes, la mayoría son latinos. Entonces tenemos la oportunidad de poder hablar en español con los participantes. Y también trabajar con infantes, mujeres embarazadas, mujeres que están lactando, con niños de meses a 5 años. Ese es el programa que la ciudad de Nueva York ofrece a la gente allá, ¿ok? Ofrecen alimentos en forma de cupones y ellos pueden pues tener una dieta balanceada. Y también ofrecemos, la nutricionista, ofrecemos las clases de nutrición. Y una cosa muy específica es que no todas las nutricionistas cocinan. Para mí es un don de Dios porque aquí en Lima, mi mamá teniendo un restaurante en el año 1955, yo nunca entré a la cocina. Nunca me preocupé por cocinar y sinceramente no, porque mamá aparte de cocinar tenía que contratar cocineros porque la temporada era 3 meses nada más y después regresábamos a Lima. Y entonces yo nunca me preocupé en cocinar, o sea que cuando yo llegué a Nueva York yo no sabía cocinar. Y aprendí, tuve que valerme por mí misma, cocinar yo misma, ¿no? Y entonces, y lo que me motivó mucho a cocinar fue la quinoa. Allá me conoce como la quinoa lady. Donde entro a una reunión de nutricionistas, todo el mundo aplaude, quinoa lady. Y yo digo, Dios mío, ¿cómo se pasa en la voz? Porque es una reunión de nutricionistas, ¿no? No latinas, sino en general. Dice, the quinoa lady is here. Y empiezan a aplaudir. Bueno, entonces eso es lo que más me he destacado, ¿no? Porque yo no sé cocinar, no he estudiado para ser chef. La sazón la tengo de mi mamá. Y hemos heredado muchas de mis hermanas en la sazón de mamá. Lo que cambió en mí fue mi dieta. ¿Ya? Yo no como carne, ni un tipo de carne ni pescado hace 50 años. ¿Ya? En Perú comí todo, más que mamá tenía un restaurante, pues la corvina, los pescadores se los llevaban ahí en la puerta de la casa, ceviche. Yo comía de todo, los 25 años. Cuando estuve en Nueva York, a los 6 meses, me operaron de emergencia. Tenía un quiste en el ovario. Y eso hizo, en cierta manera, el cambiar mi dieta, una dieta más saludable. Desde ahí, pues ya, imagínense. Y mi mamá llamándome, mandándome carta para que regresara al Perú, porque ¿quién me iba a atender? Pero me sobrepuse y siempre en el camino hay ángeles. Porque cuando yo llegué a Nueva York, salí por el Port Authority, la estación de buses que venía en New Jersey. Y lo primero que yo hice fue ir a la iglesia a rezar, a pedir a Dios que me ilumine, me abra el camino. Y
y ahí encontré a una monja vestida de civil, Yolanda Floré de Mola, que nunca me olvidaré su nombre. Y entré a la oficina de la iglesia. Después de rezar me fui a buscar a alguien con quien hablar. Y yo le conté pues que había llegado de Lima, Perú, y que estaba buscando casa, un cuarto para dormir, estaba buscando un trabajo, y ella me dio toda esa ayuda. Y yo a veces me pongo, y siempre que yo voy allá, miro la iglesia, y yo digo, si yo hubiese, porque tiene varias salidas, la estación grande que hay ahí en la 42, está en escuela, tiene varias salidas. Yo digo, pero si yo no hubiese salido por acá, no hubiese visto la iglesia, quizás, o si lo hubiese ido, salido por otra puerta. En fin, es la providencia, es Dios que te guía. Entonces ya las cosas se me fueron mejorando. ¿Ya? Y busqué la dirección, que estaba en la 45. El Times Square está en la 42 Street y a Octava Avenida. No sé si usted ha estado en Estados Unidos. Claro, sí. La institución estaba en la 45 y Novena Avenida. Entonces, para mí fue fácil. Estaba en un penthouse. En ese entonces, la presidenta era una cubana, ¿cómo se llama? Muy conocida. Ella era declamadora. Entonces, era la presidenta de la institución, Carmina Benguría. Una señora bajita, ella simpática, muy linda. Ella estaba a cargo de la institución y así poco a poco me fui haciendo miembro, asistiendo a las clases y aprendiendo también. Y su trabajo social me impactó bastante. Esa vez, como le dije, mi primera clase fue dar español, porque eso es lo que sabía hacer en ese momento, dar clase de español a los niños, a los miembros de la organización y simpatizantes. Y poco a poco, pues, ya me fui enrumbando, ya inclusive hasta me mudé, conseguí un cuarto en la 47 y Novena Avenida, un cuartito con una familia peruana. Y ahí había dos iglesias, Sagrado Corazón de Jesús y la San Benito. Y ahí, en ese año 70, se estaba forjando la formación de la Hermandad del Señor de los Milagros. Mire, todo eso. Yo entro a esta institución con una espiritualidad grande que ellos proyectan, y la dueña de la casa, con una señora, otra señora peruana, estaban formando la Hermandad de los Señores de los Milagros. También ellos han cumplido más de 50 años. Entonces, las hijas de la señora donde yo vivía participaban en las clases, porque ahí se daba clase de teatro, clase de música, hacíamos show, los niños hacían yoga, en fin, muchas actividades. Hacíamos eventos profundos para generar, para pagar el alquiler del local, y así poquito a poquito fue integrándome, y ya desde ahí ya no, de ahí pertenezco realmente a esa institución. O sea que tengo 50 años prácticamente siendo miembro activo, aunque claro, ya con la cuestión de la pandemia y como están tan caros los locales, ya no tenemos un local físico, pero yo personalmente, con la ayuda de Dios, pues me estoy proyectando a través de mi servicio impersonal, transformando la vida de mucha gente en el sentido de la alimentación. Ese es mi trabajo, la alimentación, invitando a la gente a comer más fruta, más vegetales, que es muy duro, porque inclusive cuando yo trabajaba en el programa de WIC, una participante americana me dijo, los latinos no comen vegetales, dice, no comen verduras. Y eso me caló bastante, entonces dije, yo voy a empezar a enseñar la importancia de comer las frutas y los vegetales en nuestra dieta para la buena salud. Perfecto. Interesante todo esto, porque en estos tiempos pues la comida chatarra es la que se impone, lamentablemente, ¿no? A través de las franquicias y de la publicidad indiscriminada que tienen este tipo de alimentos nocivos para la salud, pero lamentablemente pues ocupan las primeras páginas de los medios de comunicación. Sí, exactamente. Y una experiencia, señor Carrión, mire, a mí me tocó trabajar en el Bronx, que es una zona que le llama desierta, porque no habían tiendas, como aquí hay el Tambo, tantas tienditas de que venden vegetales y frutas. Entonces yo trabajaba en una de las clínicas. Después que me jubilé, 2 años trabajé ahí. Entonces, cuando yo hacía demostraciones de la comida, los pacientes
probaba y me decía, esto nunca le he comido, brócoli, me acuerdo, brócoli en salsa de limón, con perejil picado, o sea, yo cocinaba y les daba a los pacientes, después dar yo mis clases en la sala de espera, ese era mi trabajo, ¿no? Y me decía, yo nunca he probado esto, pero se hizo mucha lucha y ahora existe, ahora hay más sitios donde venden, o sea, hacerlo más accesible a la gente. A veces no es que la gente no quiera comer, a veces no está al alcance de la mano y por tanto la gente ignora la importancia de comer los vegetales. Entonces, la experiencia que yo he tenido mucho trabajando en el Bronx, una zona pobre, una zona así como, no sé cómo podría decir acá de Perú, pero ha mejorado bastante. Así que Claro. esos son recuerdos bonitos porque cuando la gente come y prueba y dice, mira, ¿no? Lo rico que es los vegetales. Sí, y bueno, ese aporte es interesantísimo porque creo que eso es lo que se nos viene, ¿no? La crisis alimentaria, según algunos cálculos que se están haciendo a nivel mundial. Pero vámonos con Jorge a la mitad del mundo, a Ecuador, para que él nos cuente sobre su aporte. De él tampoco no se configura tal vez así a simple vista que él es una persona filantrópica, es obispo, ¿no? ¿Cómo es que ingresaste a esas implicaciones filosóficas de vida? Jorge, coméntanos, ¿fue difícil para ti hacerlo desde muy niño? Tal vez influenció tu familia, o cómo es que encontraste ese camino que actualmente es prácticamente un paradigma importante, ¿no? Y un ejemplo incluso para los jóvenes que de alguna manera te van a conocer a través de este evento que va a ser el próximo 23 de abril aquí en Lima. Bueno, gracias. Bueno, como dije en principio, yo nací en Trujillo, radiqué en una hacienda llamada Chiquitoy. Mi padre de Cajamarca nació en Saña y fue a trabajar a esta hacienda. Mi madre de Trujillo radicaba mis abuelos oriundos de Chiquitoy, ¿ya? Aunque sí en Trujillo. Pero bueno, ¿ya? De niño conocí al Señor, algo grandioso que mi madre hizo en nosotros, en los 5 hermanos que somos, llevarnos o enviarnos a una iglesia adventista. Y eso formó en mí algo muy bonito, conocer al Señor, conocer a Jesús. Estudié en un colegio llamado Manuel Arévalo, Santiago de Cao, el cual un grupo de amigos que asistíamos justamente a la iglesia, en uno de ellos era la iglesia, Miguel Paredes, recuerdo, ¿ya? Nos reuníamos el día lunes antes de ingresar y orábamos. Bueno, y se hizo costumbre, realmente. No tanto lo hacíamos, creo que lo hacíamos cada lunes, me parece, pero es algo bonito realmente. Eso creó en mí saber que Dios me está viendo en todo momento. Y donde vaya Dios me ve. Y eso me llevaba de chiquillo a portarme lo mejor posible. Y cuando realmente me portaba mal, mi madre me enviaba a un pastor, tío mío, que ha fallecido en Casa Grande. Como castigo me enviaba allá, y en la casa de mi tío era iglesia. Y ahí conocí más al Señor. Lo que para mí era un castigo se volvió una bendición al final. ¿Ah? Recuerdo que mis amigos desde entonces, ahora pastores muy reconocidos, de Alianza Cristiana Misionera, Asamblea de Dios, Pentecostales, entre otros, lideran. Ellos cuando se me burlaban de mí, me decían broma, y verlo ahora, están siguiendo a la cruz, están llevando muchas almas al Señor. ¿Ya? Y cuando llegué a Lima, asistí a la iglesia Alianza Cristiana Misionera, la cual 18 de la Avenida Brasil. El hogar que llegué era cristiano, mis tíos, mis tías, y compartía con ellos, me gustó. Iba a estar en la iglesia Maranata en Lima, la cuadra 3 de Avenida Brasil. Y cuando vengo al Ecuador, la primera iglesia que busqué, iglesia bautista. Y así conocí al Señor. Por más que quise desviarme, siempre en mi ser había algo que no podía ser como el resto.
va a una fiesta, se divierte, no podía hacer porque ya había en mi ser, en mi mente, había algo que era Cristo Jesús. Eso me ayudó bastante, me ayudó bastante. Yo siempre he dicho que quien conoce al Señor de pequeño, Dios nunca lo deja. Dice, instruye a tu hijo en el temor a Jehová, y aun cuando sea grande no se apartará de él. Efectivamente, es un versículo que yo lo llevo como un testimonio real y vivo. Nunca me aparté de Dios. ¿Sí? En el caminar mío, en el servicio, siempre traté de servir en encuentros, por ejemplo. Recuerdo que el Señor tuvo un encuentro conmigo, un poquito me había desviado de él, y le dije, Señor, quiero volver a ti, no quiero llegar en situaciones de problemas, de desgracia, ahora es el momento. Si tú eres poderoso, ¿por qué permite que yo peque? Ayúdame, Señor. Y realmente Él obró conmigo grandemente. Creo que ninguna palabra más de un hombre me haya podido cambiar, sino fue el Espíritu Santo. Recuerdo que mi cama es de 3 plazas y ahí lo vi, el fierro que tengo en los pies, doblarse como una culera, me movió el Señor y me levantó en peso, hermano. 3 veces me levantó en el aire en peso realmente, y eso fue lo más impactante y gozoso que pude experimentar, la presencia del Espíritu Santo. Cuando realmente me senté y sentí en mis hombros qué aliviano que era. Comencé a mover mi brazo y digo, ¿qué ha pasado en mí? Vino un versículo que dijo, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo os haré descansar. Me sentí libre. Me sentí, yo era tartamudo, también se me fue la tartamudez de ese momento. Fue grande cosa. Yo hice no un pacto, yo sé que Dios hace pacto, pero el hombre no puede hacer pacto con Dios. Vale. Dije, Señor, permíteme que nunca brinde, ni mucho menos tome. Nunca fui alcohólico, lógicamente. Ya me estaba gustando algo, pero sabía que estaba mal. Y hasta ahorita no he brindado lo que es nada. He estado en matrimonio, he estado en zona militar, he estado en diferentes, Señor, un vaso de agua. No, pero no es malo. Yo sé que no es malo, no es pecado. Tomar un vaso, 2 vasos, no es pecado. Pero en el caso mío dije, no, hasta ahora. Gracias a Dios. Y como conocí el encuentro, el Señor tocó mi vida realmente y fui liberado, libre, perdonado, pero no dije, Señor, ¿qué quiere que haga? Y me vino a la mente un amigo pastor en Trujillo, chiquito, no decirle, ¿ya? Y con él le invité al Ecuador, a Guayaquil, a un encuentro. Pues invitamos a otro más, a iglesia completa. Hermano, no te imaginas que me gozaba cuando realmente ellos decían, yo pensaba que mi vida estaba bien delante de Dios, pero ahora me doy cuenta que no estoy bien. Dios me ha revelado. Fue precioso, hermano. Ahí conocí lo que era la capellanía. Me metí a una capellanía, hermano, muy bonito realmente, pero lamentablemente del dicho al hecho, como dice, mucho trecho, una gran falsedad. Yo veía que la cosa tan bonita y sagrada que es el servir al prójimo, lo volvieron un negocio, lo volvieron una empresa. Digo, wow, Señor Santo, es cierto tu palabra, cuando tú vengas realmente, y muchos te dirán, Señor, Señor, yo hice milagro, hice esto, lo otro. Tú dirás, parte de mí, Señor, de maldad. Vi algo precioso. De lo que sirve, se sirve. Yo digo, lo más hermoso es servir de lo que tú tienes, de lo que a ti te cuesta, de lo que da, no lo que te sobra, de lo que tú necesitas dar. Eso no se llama servicio, se llama amor. Es difícil, te digo, hacer ello, pero grandioso para Dios. Tuve la oportunidad de conocer a una persona, cual fue el presidente del Comité Mundial de Paz. Él es, ya, y lo serví, ¿para qué? Lo serví cerca de 3, 4 meses, en todo aspecto, económico, en todo. ¿Ah? Pero bueno, y al final recuerdo que me dijo, tú has invertido con nosotros. Yo le dije, nunca he invertido con ustedes, yo solo he servido. No, me dice, te vamos a dejar algo, te vamos a dar algo. Me dice. Bueno, pasó un mes, 2 meses, fueron a Brasil, todo, y comenzó a llegar un papel, otro papel, para hacer mi nombramiento como presidente del Comité Mundial de Paz, sede Ecuador, Perú. Y ahí tenía 3 áreas de acción.
derechos humanos, medio ambiente y capellanía. Y dije, me voy a la capellanía. Y comencé a formar ministros, pastores, pero yo quería hacerlo diferente, hermano. Que la capellanía solamente sea netamente de ministros, porque no puede ser otra persona capellán, porque un capellán es un representante de Dios en la tierra. Un capellán es un hombre justo, limpio, transparente. ¿Ah? No podemos ser capellán por el sucio, disculpa la palabra, dinero, plata. Porque en la capellanía, hermano, se vende grados, honor y conciencia, voluntades. Entonces, ¿qué es el capellán? Dame 300, $400 y, ya, y tal día vas con esto, lo otro. No es así. El capellán debe ser un ministro de Dios, un representante de Dios en la tierra, como he manifestado. ¿Y qué es indiferente? Venían personas de otras capellanías que habían estado en Estados Unidos, en eso con rango de coroneles, generales, teniente coroneles, etcétera, etcétera. Y dice, acá empieza como aspirante por un año. No, porque soy capellán, no me interesa, como aspirante. Sí, pero amigo, me llevé muchos enemigos. Hoy día tenemos 8 años de esta capellanía. Y lo que empezamos ese sueño, porque yo sé que fue de Dios que nos dio, lo estamos siguiendo. Tenemos más de 1000 obras realizadas a la fecha. Les invito a visitar mi Facebook, Jorge Acuña Guevara, y verán la labor que hacemos. Lo hacemos tan sencillo y humilde. Queremos cambiar. Este sábado 12, mañana, a las 18 horas, tendremos el segundo Simposio Internacional de Capellanías. ¿Cuál es el propósito que Dios ha puesto en mi corazón? Unir a las capellanías internacionales, a las mejores, ¿ah? Y ser un bloque, 20, 25 países, y poner un nombre, puede ser Confederación Mundial de Capellanía, Unión Global de Capellanía, bueno, lo que cojamos el día de mañana, con un logotipo, el cual nos identificaran a todas, sin perder nuestra nombre propio de la capellanía. Queremos cambiar esta corrupción, porque es una corrupción. Y yo no entiendo cómo un ministro cae en ese juego, impactado por los grados, impactado, ¿qué le digo?, por los rangos. Solamente le lleva lo que es la carne. La capellanía es un servicio, el capellán es quien tiene que dar tiempo, dinero. Muchos se meten en la capellanía para querer lucrarse, sacar. Están equivocados. La capellanía es un servicio. Y qué hermoso realmente cuando tú lo haces para Dios y las cosas salen exactamente para Dios, lo mejor. Estamos en ese proceso. Cuba ingresó, imagínate, Cuba, Venezuela, Panamá, muchos países, hermano. El día de mañana yo sé que va a ser un éxito tremendo, Dios está en medio, queremos cambiar esto. Algo que quisieras preguntarme. Sí, bueno, ya en la parte que nos comentabas, ya sabemos más o menos cuáles son tus valores de sociabilización y de aporte altruista que tienes allá en el Ecuador a través de tu labor desinteresada y más ubicada de repente en la parte espiritual, en la parte de ir al rescate del individuo, pues en su parte más importante, que es que no se descuide el mensaje cristiano, ¿no? Esa identificación necesaria que tenemos en esta parte del continente en especial, ¿no? Pero han habido momentos, por ejemplo, que seguramente han podido tocar fibra, ¿no? Te vas el 89 y al poco tiempo viene el problema de la cordillera del Cóndor, ¿no? ¿Cómo se vivió, cómo se viven esos momentos de dificultad entre dos países hermanos, ¿no? Atrapados en un lío, donde, por ejemplo, hace muy poco, también, o no tan poco, en el momento en el que se discutía el problema entre Chile y Perú ante la Haya por la diferencia marítima, decían algunos ciudadanos en Tacna y Arica que ellos estaban al margen del problema, ¿no? Que ellos tenían hijos chilenos con esposa peruana o viceversa, ¿no? Y que prácticamente habían familias totalmente al margen de ese pleito.
En el caso de Ecuador, tú que estuviste en esos momentos, ¿cómo viviste esa situación tensa? A propósito de que en estos momentos, por ejemplo, tenemos una tensión mundial con un lugar apartado, pero que de alguna manera pues está tocando fibra. Ya se han disparado los combustibles. En Ecuador creo que va a haber menos crisis que acá, porque ahí hay petróleo. Acá en Perú ya se disparó la gasolina y la gente anda con bastante preocupación, porque al dispararse la gasolina se van a disparar los alimentos y la vida en general va a ser más costosa, en especial para los hombres de a pie. Entonces, todo esto tiene una implicancia. ¿Cómo se vive en esos momentos dentro del lío, ¿no? Porque tú estabas ya. ¿Había discriminación? ¿Había situaciones de tensión en la convivencia o no? Bueno, como le dije, yo llegué un 18 de octubre del 1989, llegué, y lo que primero pude observar era lo que no pasaba en Perú, era el pequeño celo, resentimiento con el peruano. Lo percibía. Y muchos me preguntaban sobre Perú, sobre la guerra, y te diré una cosa, yo conocí el Tratado de Río de Janeiro porque lo había estudiado, si bien es cierto, muy a la ligera. ¿Ah? Y me di cuenta que realmente que hay una frase que dice la herida abierta. Y quien tenía la herida abierta era Ecuador. ¿Sí? No había todavía cerrado esa guerra, ese momento muy triste. Recuerdo que la guerra última, parece que fue el 81 de Paquicha, y un pequeño alboroto en 78, 79, si no me acuerdo, 83. ¿Ah? Entonces, aquí se veía un poquito de diferencias el peruano. Viví ese momento. Cuando explotó la guerra, wow, señor. Recuerdo que estábamos en televisión, recuerdo, y veía los tanques que pasaban de Perú. Pues, fue un momento muy... Sí, imagino. Muy emotivo. Seguro. Emotivo, muy triste. Muy triste. Sí. Pero bueno, Yo digo, la paz triunfó al final, en felizmente. una guerra, Mm. hay veteranos de guerra que están frente al enemigo bajo un fusil o un arma. Pero la persona que vive en el país donde realmente es enemigo, su país, ¿cómo se llamarían a ellos? ¿Cómo podemos llamarlo a esa familia, a ese niño, a esa madre, ese padre, que pasamos un momento muy triste? Una cosa es estar afuera, otra cosa es estar adentro. Sí. Y a veces ver el desprecio del nacionalista, lógicamente, su país, hacia el enemigo, el cual es tu vecino. Es triste. Sí, Debo buscar un nombre. Mm. Pasé el 95, realmente Dios estuvo conmigo, salía lo menos posible. Recuerdo que acá algunos vinieron a hacer problemas por peruanos que era, ¿ya? Siendo el jefe de Dios peruano. ¿Ya? Pero en alcohol, en copa, venían a hacer problemas. 2 veces no estaba yo, pero me contaron que habían, bueno, que contigo me he salvado de una grande, buena, salía por 9 de octubre con 2 trabajadores y batidas, y a todos los que cargaban se lo llevaba, peor peruano. ¿Ah? Tengo entendido que el 81 fue un poco más drástico, Ecuador, hubo violaciones de derechos humanos, el 95 fue un poco más suave, me dijeron, pero sí vivíamos una tensión tremenda. Yo siempre reconozco a este gran hombre, con todas sus virtudes y defectos, Alberto Fujimori. No soy político, no lo conocí a Fujimori, recuerdo que estoy en el 82 y él salió en 90, ¿ah? Ni soy de ningún partido político, pero yo reconozco 3 grandes obras de este hombre. En primer lugar, haber parado la hiperinflación. 1, que formó un parámetro económico que hasta ahora todos los presidentes no han llevado. 2, haber eliminado el terrorismo. 20 años de terrorismo que también
gran parte lo viví yo en Lima. Y tercero, haber arreglado los problemas fronterizos. Tres razones por las cuales yo respeto a ese hombre. Y tanta pena me da que realmente esté preso y enfermo. Era una guerra, el terrorismo era una guerra, y en una guerra lamentablemente caen culpables, como también inocentes. Quien hace algo está muy propenso a equivocarse, pero más pesa lo positivo que lo negativo. Porque no solamente al firmar la paz con Ecuador, el cual habló con 5 presidentes ecuatorianos, se mantuvo firme en una posición, ¿ya? Y llegó a concluir la paz. Lo que es la Capitanía Armada Mundial de Paz, como el Comité Mundial de Paz, que yo era presidente, como dijo al principio, me ha llevado justamente a enlazarme mucho con los veteranos de guerra. He estado en Paquicha, en la ciudad de Paquicha, donde realmente fue el conflicto. A unos 5 o 6 kilómetros estaba la Cordillera del Cóndor. Yo estaba en la Cordillera del Cóndor con militares ecuatorianos, el único peruano. Y ahí le he dicho a rodearnos, vamos a orar. Aquí donde mucha sangre se derramó por defendiendo su ideal, su país, su patria. En el Facebook está ese trabajo espectacular. Estuve en una ceremonia realmente, yo quise estar abajo, el coronel me dijo, por favor, usted que no acompañe, usted es una persona pública en nuestro país. Bueno, subí y todos me miraron como patito feo. Wow. Pero en mí estaba la bobina azul de Naciones Unidas. Y todos miraban, pero miraban más que todo por la bobina. ¿Quién es este? ¿Quién es este? Se levanta un coronel y me dice, obispo, me dice, ¿cómo está? Y como todos voltearon a ver a la voz de él, le dijo, bueno, le presento al obispo Jorge Acuña, candidato al Premio Nobel de la Paz 2021. Todos se levantaron y ahí sí, el abrazo, esto, foto aquí, foto para allá, fue excelente. Pero fue algo muy hermoso. He estado en diferentes bases militares, me he quedado a dormir en los departamentos, en los hoteles de los oficiales, he compartido la mesa con militares, con oficiales, como con tropa, he estado dando congresos, conferencias, en diferentes bases, todo eso está en nuestro Facebook. Quien siempre nos acompañó fue un coronel Guillermo Vélez, del Ejército, en la mayor parte de eventos, en el cual, le digo, él exponía un libro, la historia de la vivencia de un combatiente, de un excombatiente. En esas 2 ediciones justamente pone la labor mía, la labor que hacemos con ellos. Logramos el año 2018, bueno, 2018, en enero, el 20 de enero de 2018, por primera vez llegaba una delegación de veteranos de guerra de Perú a Ecuador, a una reunión, había como 500 veteranos de guerra y un grupito de 20, 22 peruanos que le pusieron en medio. Cuando me tocó mi participación de hablar en ese evento, recuerda que yo estaba por el Comité Mundial de Paz, siendo capellán, vi al grupito de peruanos. Te cuento algo, hermano. Me encontré con 7.000 encontrados. Eran mis hermanos peruanos. Y yo al verlo a ellos, solamente dije, Señor, dame fuerza. Y le hablé de la paz, le hablé del perdón. Le hablé de la unidad a ellos. Me comprometí 2 cosas. Invitar a la delegación de peruanos ecuatorianos a un congreso en Medellín, Colombia, que se hizo, también está en el Facebook, ¿ya? Ambas delegaciones me acompañaron, y nominarlo al Premio Nobel de la Paz a la Unión Binacional de Veteranos de Guerra Perú-Ecuador. En 2019 fueron nominados al Premio Nobel de la Paz la Unión Binacional de Veteranos de Guerra Perú-Ecuador. Pero del mismo 2018 comenzamos a trabajar con ellos. Trabajos nacionales, binacionales, internacionales. Hemos estado con delegaciones de ambos
militares, veteranos de guerra en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en Colombia, hemos estado en Perú. ¿Ah? La última vez estuvimos en el cuartel de caballería del ejército que está en Pueblo Libre. Acá en el Ecuador también lo mismo. Logramos en 1 de mayo de 2019 el primer encuentro de fútbol entre veteranos de guerra de Ecuador y Perú, en Lima. Fue algo emocionante. Antes del partido decía, falta que se agarren a puñetes, ambos salgan lo carnal que somos, lo violento que somos en ambos. Pero yo dije, Señor, los ojos del mundo están en nosotros. Este no es una competencia, este es un partido de confraternidad. Digo, por favor, controlen su temperamento. Oré por ello, hermano, para que un partido excelente, que al final se sacaron la camiseta y se intercambiaban, se abrazaban y lloraban. Tengo el testimonio de muchos Dios que me decían, hermano, lo que me faltaba era estrechar la mano de un ecuatoriano. Otro me decía, yo pensaba que el peruano era malo, el peruano era como yo, mis hermanos. Otro decía, lo mejor de mi vida, haber jugado un partido de fútbol con mis amigos peruanos. Mucha experiencia, ¿verdad? Qué hermoso realmente. Y lo importante es, lo que nos estás contando es prácticamente ya lo posterior a ese momento de tensión, ¿no? Y la superación de la guerra a través de la paz, a través del mensaje humanitario que de una y otra parte pues creo que está por encima de cualquier aberración que implica pensar de que somos enemigos, cuando realmente somos hermanos, más que amigos incluso, ¿no? Y creo que eso es lo más importante. Pero vámonos con la señora Cristina Camacho, que también ella seguramente ha vivido momentos un poco difíciles, ¿no? En el caso, por ejemplo, de el ataque del 11 de septiembre, ¿no? Las Torres Gemelas. Dicen muchos que cambió el mundo. Sí. ¿No? Que la historia se divide en dos partes, antes del 11S y después del 11S. Y creo que tienen mucho que ver con una razón al respecto, porque no sé si por casualidad yo tuve la oportunidad de estar por allá antes de que sucediera este catastrófico momento registrado para la historia vandálica, ¿no?, del ser humano. Y he podido apreciar que, por ejemplo, había mucha libertad, mucha tranquilidad y poca seguridad incluso en pensar de que tal vez una persona libando en pleno vuelo, ¿no?, o sea, bebiendo, con una botella en la mano, un vietnamita, por ejemplo, se paseaba tranquilamente por el avión donde viajábamos de Miami a Nueva York, ¿no? Entonces, más adelante, cuando uno revisa los detalles de cómo fue el atentado, se dice que tomaron los aviones, ¿no? Claro, ¿y cómo no podían tomarlos si en ese momento, cuando yo viajé un año antes, un vietnamita que viajaba al lado mío, que parecía chino, pero no era chino, era vietnamita, literalmente me dijo que simplemente si me quería servir, ¿no? Y brindaba con una botella de vidrio, ¿no? O sea que tranquilamente él podía agarrar a la aeromoza, tomar el avión si le daba la gana, ¿no? Yo lo primero que pensé en ese momento fue eso. Dije, oye, estoy yendo al país de las libertades, pero creo que esto es una exageración, ¿no? Es ilógico que alguien esté paseándose con una botella borracho, ebrio, en pleno vuelo, ¿no? Pero esas eran las libertades que daba Estados Unidos. Y cuando me acercaba a las gasolineras, mi primo me decía, oye, no les entiendo a los que hablan en inglés ahí, ¿no?, a los que te atienden. ¿Por qué? Le digo, porque la mayoría de los dueños de estos son musulmanes, ¿no? O sea, los dueños de las bombas o los grifos de gasolina en Nueva York, pues imagínate quién los tenía, ¿no? Entonces, para tomar o hacer ese plan maquiavélico que al final lo hicieron, no era muy difícil pensar de que podía acontecer una situación de estas, ¿no? Porque ellos tenían el control de esos elementos que al final fueron la clave para poder dar ese ataque lapidario contra las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, eso simplemente es parte de lo que uno puede haber expectado de repente momentos antes, un año antes exactamente a lo que aconteció, ¿no? Y por el exceso de libertades. Ahora, no sé, ya conviviendo, viviendo, radicando ahí, ¿no?, ¿cuál fue la mirada de la señora Cristina? ¿Qué nos puede decir? Porque a través de su mirada podemos expectar las miradas de muchos latinos que vivieron ese momento.
Si fuera tan amable, señora Sí, Cristina. cómo no. Sí, señor Carrión. Justamente en ese año yo estaba trabajando en el hospital y cuando pues por medio de la televisión los pacientes estaban ahí presentes, los trabajadores, pues escuchamos toda esta terrible noticia. Por supuesto que nos afectó bastante, tanto mentalmente, la tensión nerviosa fue tremenda en esos momentos. Las noticias pues que se veían en la televisión era muy, muy terrible. Mi hija trabajaba cerca de donde pasó esto, en Downtown Manhattan, cerca de la torre, ¿no? Entonces, mi hija me cuenta, pues, el negocio de ella, de las donas, Krispy Kreme, no estaban dentro del edificio, estaban afuera. Entonces ella escuchó la detonación y lo que hicieron fue correr. Y ella pudo salir, gracias a Dios, ¿no? Pero es terrible el recuerdo que ella me cuenta. Y un hijo de una compañía de trabajo trabajaba ahí y pues, no sé cómo fue el asunto, pero creo que se pudo salvar, pudo salir. Entonces, desde esa fecha, pues todo el mundo ha vivido en sobresalto, todas las libertades que se supone que hay en Estados Unidos, pero que he dicho no hay porque realmente estamos siempre vigilados. Pero mientras tú no te metas con nadie, todo está bien, ¿ya? Todo el mundo, ellos saben lo que uno hace. Tenemos diferentes formas de que ellos pueden saber que lo que a través de la misma teléfono. Ellos saben dónde nos movemos, todo el mundo sabe. Entonces, inclusive, pienso yo que el pueblo americano ya pues se ha puesto más inseguro. ¿Ya? Vivimos con una inseguridad y sobre todo las libertades se han restringido. Y también ahí vino la parte racial, el racismo, se acentuó más con la gente asiática, ¿no? La gente musulmana. Y para lo cual el Partido Demócrata, que es el que siempre está bregando, luchando por los derechos de las personas, ¿no? Pero básicamente hemos seguido viviendo, hemos seguido con la gracia de Dios. Prácticamente yo vivo en Queens, una zona bonita, y hacemos nuestra vida. Ahora, la pobreza nunca se va a erradicar, desgraciadamente. Puedo decir que en Estados Unidos hay personas pobres, ¿ya? Pero la ayuda, hay bancos de alimentos, especialmente en esta época de pandemia, donde la gente acude y recoge alimentos una vez al mes. Así que, de cierta manera, con este fatal accidente, o no es accidente, es lo que ocasionó que esta gente trajeran abajo las Torres Gemelas. Inclusive hay rumores, y a veces pienso que no debo de también estar comentando estas cosas, ¿no? Porque me están vigilando. Yo digo, a todos nos vigilan. Que los judíos ya sabían lo que iba a pasar. Y todos los que trabajaron ahí, no fueron ese día a trabajar. Así que hay muchas cosas que se puede pensar, imaginar, pero lo importante es que estamos vivos y es una desgracia grande. Estados Unidos es un país que tiene muchos enemigos, pero también yo no puedo ser desagradecida en decir que mis estudios me los pagó el gobierno. Mi profesión no me costó casi nada, no tenía préstamo, inclusive nos dan préstamo. Yo saqué $20,000 cuando estudiaba en undergrad. Fui a la escuela de graduados para hacer mi maestría, me dieron $5,000, o sea que yo salí a la universidad con una deuda de $25,000. Y los terminé de pagar muchos años después que me jubilé. Entonces, en cierta manera, hay que ser agradecida al país que te dio la oportunidad
porque allá Estados Unidos es el país de las oportunidades. El que no la aprovecha es un tonto. Ujú. Tiene formas diferentes de trabajar en los sitios que tú puedes rendir, ¿no? Entonces, no puedo hablar yo mal de Estados Unidos, aunque sabemos que Estados Unidos es el país que ocasiona todos estos problemas que suceden en el mundo. Ujú. Y lo que yo trato de dar es lo que yo he recibido, trato de darlo a la comunidad. No solamente trabajo con los peruanos, es una comunidad diversa, ¿ok? Y donde yo vivo se habla más de 30 idiomas, me parece. ¿Ya? Así que sirvo a los musulmanes, sirvo a los hindúes, sirvo a los ecuatorianos, sirvo a los peruanos, los dominicanos, Centroamérica, mexicanos. A mí no hay distinción de... Estoy aquí para servir a la humanidad, a todos aquellos que puedan escucharme. Ese es mi trabajo. No quiero, ¿cómo se dice? Hablar mal de nadie, Claro. ¿no? Sabemos que Estados Unidos tiene un gran karma, pero como dices, Dios todo lo ve y se encarga de hacer él las cosas, no yo. Yo a los americanos los respeto, se preocupan por la gente. Mire, yo me he caído ahora, hace 2 días me caí en Magdalena del Mar, me resbalé en una de esas bajaditas. Gracias a Dios que en ese momento no pasaba ni un carro, porque si no me hubiesen apuntado la pierna. Nadie me recogió, nadie, y para ahí pasaba gente. Allá en Nueva York, no. Te dicen, ¿are you okay? ¿Do you need help? Inmediatamente vienen a ayudarme a levantar. Esa es la experiencia que he tenido hace 2 días aquí. Y digo yo, ¿será que la gente se ha puesto inhumana? Porque nadie estaba ahí para levantarme. Ujú. Yo aquí he venido, he invertido en mi país. He comprado un apartamento, he dado trabajo a mucha gente, he querido retribuir de esa manera, porque tengo ya 12 años viniendo seguido todos los años, porque cuando yo trabajaba no podía conseguir vacaciones. Éramos 15 nutricionistas y yo era la única nutricionista latina. Por supuesto, mi trabajo era más arduo, más. Entonces me estoy dando ese gusto que Dios me permite todavía de venir a mi país todos los años. Solamente por la pandemia no he venido un año. La pandemia la empecé aquí en marzo de 2019. Me tuve que quedar 5 meses porque no había vuelos y me fui con un vuelo humanitario que mis hijas pagaron. Entonces yo estoy agradecida haber nacido en este país, 25 años, 52 años que estoy viviendo en Estados Unidos. Aquí trabajé muy bien, solamente pensé en mí y mi familia, en cambio allá en Estados Unidos me ha dado la oportunidad. Yo me siento más abierta. La intención era retirarme aquí, pero aquí no tengo amistades. Tengo familia, que es muy corta. No tengo amistades, no pertenezco a ninguna organización. Claro que habrá aquí. Está el vaso de la leche, está la madre del vaso de la leche, está las ollas como las ollas, pero no tengo las conexiones. Y justamente va a llegar la señora Elsa Berrospi, que con ella vamos a hacer ese trabajo social aquí en Lima. Porque siempre que llego aquí, me voy al balneario de la Salina a bañarme en la laguna para recuperarme de salud, de la salud. Entonces, con otra gente, con otras conexiones, podemos hacer algo aquí en Lima, la gente que lo necesita. Y aquí estamos, y yo digo, estoy dispuesta a servir, a demostrar la comida saludable, porque aquí no tiene que haber anemia. Tenemos tantos alimentos que son ricos en hierro, que no es posible que los niños estén sufriendo de anemia. Y para mí es básico la información, la educación, qué es lo que deben de comer, los niños especialmente. Bueno, bueno, le agradecemos porque de alguna manera contribuye usted con esa información y es muy probable que para el día del evento, el día 23, que va a comenzar a partir del mediodía, la programemos para que nos hable sobre esa dieta necesaria que debemos de poner en práctica, ¿no? Tal vez unos 10 minutos, unos 15 minutos, nos dé algunas recomendaciones básicas, sí, claro, a la audiencia que va a estar presente en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia el próximo 23 de abril.
donde Cristina Camacho y Jorge Acuña Guevara van a ser investidos en una sesión protocolar con un honoris causa que se lo merecen por todo lo que ustedes han escuchado, por esas situaciones que a veces implican ver más allá de lo normal, ¿no? A veces apreciamos la presencia de un migrante y no vemos los detalles, y los detalles son así de dramáticos, de difíciles, de pasar por situaciones difíciles, por dificultades, de alegrías y tristezas, pero lo más importante, de estar siempre con alguna lección de vida, ¿no? Que nos permita a nuestros jóvenes, por ejemplo, que en estos momentos tal vez hay algún joven que está programando irse a algún lugar del mundo, pues que tenga como ejemplos a personalidades que están identificadas con esa labor social, con esa identificación filantrópica, ¿no? De dar más incluso que recibir. Ya a manera de despedida, Jorge. También, Jorge, quiero agregar también, cuando yo dije, sí, cuando yo dije de señor Carreón, cuando yo dije de que a mí no me costó nada esta carrera, también quiero agregar de que yo tenía una hija. Mi hija tenía 6 años cuando empecé la carrera en la universidad, y yo pensaba hacer 2 carreras, uno de contadora pública, porque acá había sido contadora mercantil, y ser nutricionista. Pero como quedé embarazada al segundo año, tuve que definirme por una y me quedé con la nutrición. Ahí ya prácticamente ya con 2 hijas más, o sea que he ido a la universidad con 3 hijas y siempre estuve activa. Fui presidenta del club estudiantil, donde ofrecía clases de yoga, ¿ya? Entonces siempre estaba activa en todo, nunca he descansado. Llevaba la yoga, información a los estudiantes de Lehman College, donde es mi alma mater. Entonces he estado activa en todo, aún teniendo 3 hijas pequeñitas. He estado activa, trabajando y sirviendo a la comunidad. Sí, bien, eso es buen ejemplo, porque por ahí leemos incluso algunos migrantes, ya Perú se ha convertido en país de recepción de migrantes, ¿no? Y no sé si ustedes leen un poco de farándula, hay una chica que es cubana, ¿no? Y que literalmente está llorando en un medio de comunicación, cargando su bebé, porque no tiene para pagar el apartamento, está mal. Y hay gente que le dice, oye, pero ponte a trabajar, ¿no? Un hijo no te va a limitar, y la critican algunos, ¿no? Otros, claro, se solidarizan. Claro, simplemente eso lo ponemos como un ejemplo, ¿no? El caso que cuenta nuestra invitada, pues es cargar a los hijos y seguir en la lucha, ¿no? Más allá de esperar de que la solución venga por alguien que te vaya a apoyar. De hecho, que van a aparecer siempre esos apoyos que tienen que ver ya con algo incluso más allá de lo normal, como decía Jorge, y nos contaba pues algo supremo, ¿no? Que solamente se te presenta cuando tú te entregas de verdad, ¿no? Y hay pequeños detalles que van cambiándote y de repente identificándote con ese modo de vida diferente, entregado a lo que significa una labor altruista, filantrópica. A manera de despedida, ¿qué nos podrías decir ya, Jorge, que el mensaje, cuál sería tuyo? También ese día vas a tener la posibilidad de dirigirte a la audiencia. Ya tu mensaje creo que lo conocemos, tiene que ver más con la paz, pero hemos hablado precisamente del momento de tensión en la cordillera del Cóndor entre Ecuador y Perú. Hemos hablado de las Torres Gemelas allá en Estados Unidos, momentos de tensión, y actualmente hay un momento de tensión también entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál sería tu mensaje de paz a propósito de toda esta conversación que la hemos traído a propósito, valga la redundancia, adrede le hemos llamado para que el mensaje final sea precisamente un llamado a la paz, Jorge? Bueno, gracias nuevamente. El domingo antepasado estuvimos en la frontera peruano-ecuatoriana, ministros tanto de Ecuador y Perú, por un clamor de paz. Hicimos una oración en ambos líneas fronterizas, pidiendo por la paz mundial, pidiendo por la paz de nuestro país, Perú,
pidiendo por la paz de nuestro país, Ecuador, pidiendo por la paz por Israel, por Estados Unidos, pidiendo por la paz por Ucrania, Rusia. Y hay un solo frase que tengo: la paz es tarea de todos. Y la paz empieza, en primer lugar, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestra esposa, nuestros hijos. No podemos dar paz si realmente no damos en nuestra casa. El ejemplo de paz, de mejor convivencia, debe ser el hogar. La paz es tarea de todo, el cual nos demanda Dios. Y pido un mundo mejor, un mundo donde haya justicia, un mundo donde haya equidad, un mundo donde haya igualdad, trabajo, un mundo donde no haya enfermedades. Vivimos un tiempo difícil. No quiero decirle apocalipsis, pero vivimos un tiempo feliz. Y la paz solamente da Jesús. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. Y es cierto, en Él hay paz, en Él hay seguridad, en Él hay gozo, en Él hay bendición. Gracias. Bien, gracias por tu participación y serás bienvenido el próximo 23. Nuestra audiencia ya desde ahora pues se prepara para estar presente en esta sesión especial honorífica en la Benemérita Sociedad Fundadores de la Independencia este 23 de abril próximo. Su despedida, señora Cristina, y también agradecerle por su participación y tal vez algún mensaje de paz a propósito de la conversación de hoy. Sí, muchas gracias, señor Carrión. Realmente el mundo en estos momentos necesita muchas oraciones, muchas plegarias a Dios para que los líderes del mundo, porque no solamente ya es solamente Rusia o Ucrania, sino los líderes deben de unirse para buscar la paz y proteger a los más desamparados, a los niños, a las personas mayores, las personas de tercera edad y a los pueblos. Entonces necesitamos esa paz y nuestras oraciones, nuestros rezos, nuestras plegarias va para todo el pueblo de Ucrania. E inclusive yo tengo colegas rusas que no están de acuerdo con lo que está haciendo su gobierno. Entonces imploramos y estamos en la mano del Señor, que es el que decide todo, y que cambie la mentalidad de los líderes, que no es la parte material lo que más importa, es la parte del corazón, del alma, la espiritualidad que uno debe de proyectar hacia la humanidad. El doctor de la Ferrier nos habla mucho de la paz. Hay una oración muy bonita que yo la voy a llevar acerca de la paz y la voy a rezar al final, cuando yo tenga la participación de hablar sobre las recomendaciones dietéticas para una vida saludable, y la voy a rezar, la voy a tener en mi mano para rezar, implorar la paz por el mundo. Y nuestras oraciones y la meditación también es muy importante. Y algo que nos da, en cierta manera, estabilidad en la forma como pensamos es la práctica de la yoga. Yo he practicado yoga desde joven, desde que ingresé a la institución. Ahora que tengo ya el tiempo suficiente, porque estuve metida en muchas labores sociales, ¿no? En Nueva York, y ahora que estoy aquí en Lima, estuve practicando por un año la yoga, ya 7 días a la semana. Te dan una perspectiva a tu mente, tranquilidad. Eso es lo que necesitamos, tranquilidad, para no estar en estos conflictos de armamento, conflictos de envidia, egoísmo. Es lo que nos retrasa. Pero estamos, ojalá se pudiera llevar la yoga a los niños también, porque te proyecta, te da luz, te da inspiración, te mantiene la calma. Eso es lo principal, mantener la calma y estar en armonía con el universo. A veces nos hemos olvidado de los sapos, nos hemos olvidado de la naturaleza, como nuestros ancestros, como lo que tenemos los viejos, las personas que han vivido antes que nosotros en los Andes, en las zonas andinas. Ellos, el sol, el agua, eran sus sapos. Y con mi hermana, cuando voy a Chilca,
nos estamos bañando en la laguna y rezamos a los apus del norte, del sur, del este, del oeste y otros apus que ella menciona, porque ella es la que no y yo nomás le sigo a ella, y también le rezamos al agua. Así que si nos conectamos con la naturaleza, podemos estar mejor en la mente, alma y espíritu. Y la comida es muy importante, porque yo no voy a matar un animalito que está sufriendo para alimentar mi cuerpo, cuando Dios ha proveído toda clase de semillas, alimentos que contiene proteína. La quinoa tiene proteína completa, y muchos más alimentos que tienen proteína completa. Así que ese es mi mensaje: identificarnos más con la naturaleza, vivirla, y cuando se dé la oportunidad de ir a ella, y podemos hacerlo, porque este país es maravilloso, y aquí estamos en una era de acuario, una era positiva, una era de luz, de conocimiento. Entonces aquí nos podemos conectar mejor. Así que, peruanos, compatriotas, visiten Cusco, todas las áreas que hay aquí donde podamos conectarnos con la naturaleza. Ese es mi mensaje: conectarnos para poder ser seres mejores, seres de amor, de luz y armonía. Bien. Gracias. Gracias. Bueno, ya para despedirnos, pues hemos mencionado por ahí algunas partes que tienen que ver incluso con la actualidad política, y nos están pidiendo algunos candidatos que van a participar de las elecciones próximas de octubre, que comiencen a difundirse sus mensajes a través de nuestros programas. Vamos a tener más adelante algunos candidatos. Uno de ellos también está siendo nominado para participar este 23 de abril. Se llama Edgar Ortiz Villafranco. Desde aquí pues va nuestro saludo, y a través de él, con un distrito que es muy grande, que es el distrito de Ate Vitarte, ¿no? Y donde llegamos en directo para allá, tenemos bastante sintonía. Ya tienen, dicen, y nos solidarizamos con este mensaje, que Ate ya tiene su alcalde, ¿no? 2023-2026. Él es Edgar Ortiz Villafranco. Anoten bien su nombre, Edgar Ortiz Villafranco. Pronto lo tendremos en directo a tu CPU por Telestar Televisión, Canal 3 de Supercable, y por Virtual Televisión. Una administración empresarial garantizada para el distrito de Ate con Edgar Ortiz Villafranco. Ya les hablaremos de política en nuestras próximas ediciones, donde lo que se requiere, recuerden, es no una elección, es distinto una elección vecinal como la que se viene para Perú, que una elección que tiene que ver ya con el presidente de un país o los congresistas, ¿no? En este caso es una elección vecinal. Hay que mirar bien al vecino, hay que mirar bien a ese candidato, ¿no? Que esté identificado con el lugar, que viva en la zona, ¿no? Que conviva, que coma de alguna manera como tú lo haces, el vecino de Ate Vitarte, por ejemplo, ¿no? Entonces no generalices, no digas, oye, este es de derecha, este es de izquierda, no interesa ahí mucho eso. Lo que más importa es que él sea un vecino, y un buen vecino, ¿no? Un ejemplo de vecino. Esa es la única manera de romper con ese contrapunteo político que nos tienen entre la izquierda y derecha, ¿no? Donde ambos son culpables realmente, porque para que exista todo este desbarajuste, pues hay culpables que han estado siempre en ese contrapunteo político, lamentablemente. Mientras que el vecino bueno, honesto, no trabajador, que ha construido de repente un emporio pequeño, pero lo tiene ahí, es un ejemplo de cómo salir adelante sin pedirle nada al Estado, sin vaciar las arcas del Estado como han hecho los políticos, lamentablemente, no solo en el Perú, sino en América Latina en general, ¿no? Entonces, oído al tambor con esto. Ya les hablaremos de política en nuestras próximas ediciones, y no descartamos de que participen en nuestro evento, porque hay que darles el apoyo también a gente honesta, a gente que esté verdaderamente identificada con labor social en esta difícil situación en la que se encuentra el mundo, no solo el Perú por si acaso, el mundo. Un abrazo a la distancia, gracias señora Cristina Camacho, gracias Jorge Acuña Guevara, que todo sea felicidad y como siempre a sonreír. Gracias, chao, chao. Gracias. Ok, gracias, bendiciones.